Saludos desde Pafos, les habla el Padre Fernando Flores, misionero del IBE, en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. Jueves de la primera semana de Adviento, tomamos del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Me llamaron la atención un par de paralelos entre el Evangelio de hoy y la parábola de las 10 vírgenes que escuchamos hace unos domingos. Primero, tanto a los que hoy ponen en práctica las palabras de nuestro Señor como a las 5 vírgenes de la parábola, en unas traducciones se les llama prudentes y en otras sabios. Esto se debe a que en ambos casos el texto griego usa la palabra frónimos, que puede tener los dos significados, ya que apunta hacia una conducta recta. Esto es importante. Y segundo, si el versículo 23 hubiera sido incluido en el pasaje de hoy, hubiéramos leído un regaño similar al que escucharon las 5 vírgenes necias. Jamás los conocí. Pero aquí no es una parábola. Aquí el Señor nos está diciendo lo que en el día del juicio escucharán todos los insensatos que no pusieron en práctica sus palabras. Jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Escalofriante. La imprudencia, la necedad, la insensatez, la maldad, deforman de tal modo al hombre que su Creador los desconoce. Y por esto me pareció sensato hablar hoy acerca de la sabiduría. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el glosario: sabiduría, uno de los 7 dones del Espíritu Santo, un don espiritual que nos permite conocer el propósito y el plan de Dios. Analicemos esta definición en 3 partes. Uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Estos son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos dones nos ayudan a crecer en la virtud y nos hacen dóciles a la voluntad de Dios. Después, un don espiritual. Estas son 2 cosas diferentes. Es un don y no algo adquirido por nuestro propio esfuerzo, como han dicho muchos herejes y filósofos. Y espiritual, no una operación del cerebro, como diría la ciencia moderna. Finalmente, nos permite conocer el propósito y el plan de Dios. Es que todo tiene un propósito, contrariamente a la creencia de que todo sucede por casualidad. Y más importante, Dios tiene un plan para la humanidad, y nosotros no solo podemos conocerlo, sino que incluso debemos buscarlo. Santo Tomás de Aquino, respecto a la sabiduría como don del Espíritu Santo, dice: incumbe al sabio considerar la causa suprema, este es Dios, por la cual juzga ciertísimamente todo, y todo debe ordenarse según ella. Para los que quieran buscar esta cita, se encuentra en la Summa Teológica Secunda Secunde, cuestión 45, artículo 1. Para el doctor Angélico, la sabiduría es ver todas las cosas en relación con Dios. Dios es la norma del buen juicio y fuente de orden. Ahora, 3 consejos para adquirir sabiduría. Primero, la Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 9:10. El temor de Dios, también don del Espíritu Santo, como ya mencionamos, no es otra cosa que tener un sano temor de ofender a nuestro Padre eterno, un signo de sabiduría. Una persona sabia no puede vivir una vida de pecado, así como una persona santa no suele tomar decisiones imprudentes. Ha habido santos analfabetos, pero nunca santos insensatos o necios. Como dice la doxología de una liturgia oriental, el Espíritu Santo es la sabiduría de los analfabetos.
si la sabiduría viene de Dios, entonces será incompatible con el pecado. Y aquí está el primer consejo para los que quieran ser sabios: aléjense del pecado. En segundo lugar, recordemos la historia de Salomón. Dios vino a él en un sueño concediéndole un deseo. Salomón le pidió sabiduría para poder ser un buen rey, pues era muy joven. Y Dios quedó tan complacido con esta petición que no solo lo convirtió en el hombre más sabio de todos los tiempos, sino también rico y poderoso como ningún otro. Podemos leer este pasaje en el primer libro de los Reyes, capítulo 3. Podemos sacar de aquí dos lecciones acerca de la sabiduría. 1. Hay que desearla y pedirla. Y 2. Pareciera que la humildad, la generosidad y la fe son requisitos. Segundo consejo para adquirir sabiduría: orar por ella y practicar la virtud. En tercer lugar, hoy nuestro Señor nos está mandando claramente que pongamos en práctica sus enseñanzas. Y casualmente podemos encontrar algunas de esas enseñanzas en los versículos anteriores. No juzguen para no ser juzgados, no den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ya podemos ver que el Señor nos manda a hacer cosas bien concretas. Entonces, tercer consejo: practicar con devoción la fe católica. Y hablando de practicar la fe, les pregunto, ¿están todas las enseñanzas de nuestro Señor contenidas en la Biblia, como afirman muchos cristianos? Basta que consideremos un pasaje difícil con diferentes interpretaciones. Por ejemplo, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. No es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Muchos usan este pasaje de San Pablo para enseñar exactamente lo contrario de lo que estamos tratando de decir hoy. Es que hay enseñanzas en la Biblia que pueden ser confusas. Pero, afortunadamente, para nosotros los católicos, mucho del trabajo ya está hecho. Es cierto, todas las enseñanzas de fe y moral están contenidas en un libro, pero ese libro es el Catecismo de la Iglesia Católica. Este manual para la salvación contiene explicaciones muy claras y detalladas sobre 4 cosas: el credo, los sacramentos, los 10 mandamientos y nuestra vida de oración. Sabiduría católica. Y como era de esperarse, en un mundo bajo el dominio del padre de las mentiras y en medio de una generación sin fe, un libro así no es muy popular, ni tampoco será fácil vivir según sus enseñanzas. Y entre más se meta el liberalismo en la Iglesia, más insistirán los insensatos en que debe de cambiar. Pero, ¿pueden realmente cambiar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Escuchen lo que dice Santo Tomás en la misma cuestión de la suma que comentábamos arriba. Este es el artículo 2. La sabiduría denota cierta rectitud de juicio según la ley eterna. La sabiduría está anclada en la ley de Dios, una ley que no cambia, porque su promulgador no cambia. Entonces, la conclusión lógica es que las enseñanzas de Jesús tampoco cambian. Y hablando de sabiduría y el doctor angélico, les sorprendería a mis oyentes saber cuánto de este liberalismo infiltrado en la Iglesia se debe precisamente a que la doctrina de Santo Tomás de Aquino está siendo ignorada, a pesar de las advertencias de tantos papas. Para los que quieran comprender mejor este tema, hay unas charlas muy buenas del padre Elvio Fontana, están en YouTube. Solo busquen UAT Aprendiendo de Santo Tomás. Se las recomiendo. ¿Quieren edificar sobre roca? Sigan las verdaderas enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, salvaguardadas y transmitidas por la Santa Madre Iglesia en el Catecismo. Cualquier otra cosa es necedad, imprudencia e insensatez. Construir sobre arena. Permítanme terminar con unas palabras del profeta Miqueas. Se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor. Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad
y caminar humildemente con tu Dios. Ahora, mis queridos oyentes, los dejo con 2 preguntas. ¿Se necesitan buenas obras para poner en práctica las palabras de nuestro Señor? ¿Podemos ser fieles a una doctrina que puede cambiar? Gracias por sus comentarios y nos encomendamos a María Santísima, sede de la sabiduría, que por su intercesión podamos apreciar la belleza de la verdadera religión y responder con fidelidad a las palabras de su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.